Cuando mi esposo Raúl falleció, yo creí que el dolor más grande ya había llegado. Llevábamos 28 años construyendo una vida sencilla pero estable en una ciudad mediana, de esas donde todos se conocen y los rumores viajan más rápido que el viento. Criamos a nuestra única hija, Cristina, con lo mejor que teníamos: afecto, disciplina y oportunidades. El día de la lectura del testamento, en un estudio jurídico del centro con paredes cubiertas de diplomas y olor a papel viejo, mi mundo se partió por segunda vez. A Cristina le dejaron la casa familiar, las cuentas, las inversiones y la suma redonda de $5 millones. A mí, una cabaña vieja en la sierra, una construcción de madera heredada del suegro de Raúl y que siempre consideramos un estorbo sentimental. No supe qué dolió más, la sorpresa del reparto o la mirada fría de mi hija, como si la decisión probara, de alguna forma, que yo había sido un peso y no una compañera. Volví a mi casa, ya no mía, con una sensación de intemperie en el corazón. En cuestión de días, Cristina me invitó a mudarme. Tenía una semana para recoger mis fotos, mi ropa y un par de recuerdos que no fueran de valor. Así lo dijo. Cuando subí las maletas a mi auto viejo, me quedé unos segundos con la mano en la perilla de la puerta, mirando la fachada que había regado de bugambilias durante años. Me fui sin hacer escándalo. En la ruta hacia la sierra, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el aire olía a tierra seca y eucalipto, me repetí algo para no quebrarme. Tal vez la cabaña podía ser un refugio para lamerme las heridas. No imaginaba que ahí estaba enterrada una verdad mucho más grande que mi tristeza. La primera noche, arropada con una manta áspera, escuchando grillos a través de un techo con agujeros, lloré en silencio por la casa, por Raúl y por la hija que no reconocía. Entre sollozos, una idea testaruda empezó a pispear. Si me habían empujado hasta aquí, sería desde aquí que aprendería a levantarme. Los primeros días en la cabaña fueron una clase acelerada de humildad y resistencia. No había electricidad ni agua corriente. Aprendí a racionar velas, a calentar agua en una olla abollada y a improvisar reparaciones con clavos herrumbrosos, tablas torcidas y paciencia. Las manos se me llenaron de ampollas, y sin embargo, el cansancio físico me aquietaba la cabeza. Lo más duro no era la precariedad material, sino el rumor. Familiares confundidos que dejaron de llamar, amistades que evitaban preguntar, conocidos que repetían versiones convenientes. Sentí, por primera vez en décadas, que mi nombre ya no me pertenecía. Me convertí en una viuda con adjetivos ajenos: caprichosa, interesada, difícil. Para no quebrarme, organicé el día en tareas breves: barrer el porche, reparar una bisagra, encender el fogón, ordenar una bolsa. La cabaña olía a madera vieja y a polvo de recuerdos. Aún así, cada espacio reclamado con mis manos se volvía un pequeño territorio de paz. Por las tardes hablaba en voz baja con la memoria de Raúl. Repasaba nuestras decisiones, mis renuncias, las noches enteras en vela cuando Cristina tuvo fiebre, los años en que volví a trabajar para sostener la casa hasta que él se reubicó. ¿Había sido yo un estorbo, como insinuaban algunos? La memoria contestaba con escenas pequeñas y verdaderas: termos de café en hospitales, cuadernos firmados para actos escolares, cuentas pagadas a tiempo, discusiones que terminaban en abrazo. Recordar no era excusarme, era afirmar que mi amor también había sido trabajo. Cuando el viento se arremolinaba entre los pinos, el techo crujía y yo me sentía una extranjera en mi propia biografía. Aprendí a escuchar el monte, el chasquido de ramas secas, el rumor del arroyo, el grito breve de algún ave nocturna. Esos sonidos, al principio amenazantes, se volvieron compañía. Con una linterna vieja inspeccioné grietas, tapé huecos con trapos, improvisé un tendedero junto a la ventana menos rota. Hice sopa con lo que había y me senté a comer despacio, como si cada cucharada devolviera un trocito de orden. Las llamadas se apagaron casi del todo. Solo quedaban mensajes impersonales, preguntas sin espera de respuesta. Yo también dejé de explicar. Descubrí que el silencio puede ser un refugio cuando las palabras se usan para herir. En ese retiro forzado,
Mi cuerpo recuperó una disciplina olvidada. Dormir cuando anochece, levantarse cuando aclara, agradecer cuando el agua hierve. Una mañana, mientras retiraba tablas sueltas del piso para apuntalar un mueble, encontré algo que no pertenecía al desorden, una llave antigua, pesada, con un diseño labrado y símbolos diminutos. Sentí un ardor curioso en el pecho, ese zumbido fino que aparece cuando la vida te guiña un ojo. La sostuve a contraluz y pensé que, si una historia me había traído hasta aquí, quizá otra empezaba en ese mismo gesto. Esa noche, a la luz vacilante de una vela, examiné los grabados. Eran delicados, de artesano paciente. No supe leerlos, pero me hablaron igual. Había intención, cuidado, tiempo. Guardé la llave en el bolsillo del delantal y me dormí con ella debajo de la almohada, como una niña que esconde su tesoro más frágil. Soñé con puertas que se abrían hacia patios luminosos y con pasillos de piedra que conducían a cuartos frescos. Me desperté con una decisión tranquila. Registrar la cabaña como quien explora una herencia de preguntas. Abrí cajones que nunca había mirado. Palpé paredes buscando huecos. Levanté con cuidado una alfombra áspera y seguí marcas que parecían manchas. El subsuelo olía a tierra fría y bodega vieja. Bajé con la linterna y el corazón golpeándome el esternón. Detrás de una estantería mordida por termitas, descubrí una pequeña puerta metálica empotrada en la piedra, con una cerradura que imitaba los mismos símbolos. La llave encajó con un clic suave, casi respetuoso. El mecanismo se dio como si hubiese estado esperando precisamente ese giro. Detrás, un compartimento angosto. Dentro, un sobre voluminoso y una caja de metal más chica. Volví a la superficie sin abrir nada. Preparé té, barrí el piso otra vez, lavé una taza que ya estaba limpia. Retrasar, entendí, también puede ser una forma de honrar lo que importa. Cuando por fin me senté a la mesa, mis manos ya no temblaban. En lugar de abrir el sobre, escribí en una hoja: «Estoy viva, puedo con esto». Luego apagué la vela, corrí la silla y me asomé al umbral. Había un cielo violeta sobre los cerros y una bandada cruzando como si dibujara un mensaje. Pensé en Cristina, en su prisa por tenerlo todo, en mi prisa por entender. Decidí que esa noche no habría más descubrimientos. Puse la llave en el centro de la mesa y le dije en voz baja: «Mañana». Dormí sin lágrimas por primera vez desde el entierro. El monte respiró conmigo y yo con él. Al amanecer, antes de cualquier tarea, supe que abriría el sobre. También supe que lo haría con serenidad, porque la vida, aun cuando se lleva lo que amamos, a veces nos deja una herramienta para empezar de nuevo. Esa herramienta, al alcance de mi mano, pesaba lo justo para sostener mi esperanza. Mañana abriría el sobre con calma, confiando en que la verdad bastaría para sostenerme de pie de nuevo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana rota y me encontró sentada frente al sobre. Había dormido poco, pero mi cuerpo estaba tranquilo, como si ya supiera que lo que venía no era una amenaza, sino una revelación. Deslicé un cuchillo viejo por el borde del sobre y derramé sobre la mesa un conjunto de papeles amarillentos. Escrituras, mapas topográficos, permisos de explotación minera y un documento más reciente, con logos de una empresa y sellos oficiales. Mis manos, acostumbradas al polvo, temblaron al leer la primera línea. Informe geológico preliminar, propiedad ubicada en Valle del Monte Claro. Era la tierra donde estaba sentada. Seguí leyendo, cada palabra más increíble que la anterior. La cabaña no se alzaba sobre un terreno inútil, como yo había creído, sino sobre una extensión de hectáreas con derechos mineros activos desde 1932, a nombre de la familia de Raúl. El informe hablaba de vetas de cuarzo de alta pureza, de indicios de amatista y de una posibilidad todavía más valiosa: turmalina verde, una piedra muy cotizada por su rareza. El documento finalizaba con una oferta de compra hecha apenas unos meses antes de que Raúl muriera. La cifra era tan alta que tuve que leerla 3 veces para creerla. Pero en el margen había una nota en su caligrafía familiar.
esa letra redondeada que aún reconocía sin esfuerzo. Esperar el momento correcto. Tomé aire. Esperar el momento correcto. ¿Era eso lo que él había estado haciendo en silencio mientras yo creía que planificábamos nuestra vejez? Quizás había sabido que el tiempo revelaría las verdaderas intenciones de nuestra hija. Dentro de la caja metálica encontré una carta, doblada con cuidado, sellada con cera y mi nombre escrito con tinta azul. Tardé en abrirla. Me temblaban los dedos, como si desatar ese nudo de papel pudiera resucitar todas las emociones que llevaba meses conteniendo. Al final, rompí el sello. Mi Elena, empezaba. Si estás leyendo esto, es porque encontraste lo que te dejé. No sé si Cristina habrá sido amable contigo, pero temo que no. Conozco la dureza que puede anidar en un corazón acostumbrado a no luchar por nada. Por eso tomé decisiones que quizá ahora te parezcan crueles. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera seguir. La voz de Raúl estaba allí, contenida en cada palabra. Si te dejaba dinero o la casa, ella habría encontrado la manera de quitarte todo, legal o emocionalmente. Te conozco, amor mío. Sé que resistirías cualquier adversidad y que no descansarías hasta descubrir el verdadero valor de lo que te pertenece. Esta tierra guarda más que recuerdos, guarda tu libertad. Los derechos mineros están a tu nombre y solo tú puedes reclamarlos. No te apresures. Busca en el banco la caja de seguridad número 214. Allí encontrarás lo necesario para continuar. Y recuerda, las riquezas verdaderas no se miden en billetes, sino en lo que una persona puede reconstruir después de perderlo todo. Te amé en vida, y con esta decisión intento amarte más allá de ella. Confío en ti, porque eres la única que sabrá usar este secreto sin perder el alma. Firmaba con una frase que me hizo cerrar los ojos y sonreír entre lágrimas. Nos volveremos a ver en el reflejo de tu fuerza. Me quedé un largo rato sin moverme, la carta sobre el pecho. Raúl había jugado su última carta de amor con precisión quirúrgica. Su testamento no era una traición, sino un plan de protección disfrazado de injusticia. Ese mismo día bajé al pueblo. En el banco, la caja de seguridad guardaba nuevos documentos, informes recientes, 3 cartas de compañías interesadas en la explotación y los nombres de abogados en quienes confiar. Todo estaba cuidadosamente preparado. Volví a la cabaña sin decir palabra. Mientras subía la colina, la tarde se doraba. Comprendí que Raúl me había dejado algo más que riqueza. Me había dejado una prueba, una oportunidad para elegir quién quería ser cuando nadie me veía. Esa noche encendí una vela, extendí los mapas sobre la mesa y observé las marcas que señalaban el subsuelo. Pensé en Cristina, en su orgullo y en su gasto desmedido. Pensé en mí, aprendiendo a remendar grietas y a leer silencios. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. La vida me había despojado de casi todo, pero me había devuelto algo más poderoso: la certeza de que todavía podía construir mi destino con mis propias manos. Pasaron los días y la carta de Raúl se volvió mi brújula. Leía cada línea antes de dormir, como quien repasa un mapa sagrado. Supe que debía moverme con inteligencia. Así que busqué en los papeles el nombre de un abogado que no conociera a Cristina ni a nadie de nuestra familia. Viajé en autobús hasta la ciudad vecina, con los documentos envueltos en una carpeta que parecía demasiado delgada para contener tanto destino. El doctor Ramírez me recibió en una oficina pequeña pero ordenada, con olor a café recién hecho. Leyó en silencio durante media hora y alzó la vista con una mezcla de asombro y respeto. «Señora, usted tiene en sus manos una fortuna legítima», dijo. «Estos derechos mineros están a su nombre, firmados y sellados. Nadie puede disputarlos». Sentí un temblor que no supe si era alivio o miedo. La palabra fortuna sonaba demasiado grande para mí, una mujer que hervía el agua en una olla vieja. Pero el abogado insistió en que debía proteger los documentos y no comentar nada con nadie. Me recomendó contactar a un geólogo independiente, alguien capaz de evaluar el valor real del subsuelo. Así lo hice. Días después, un hombre llamado Don Mateo, de barba gris y sonrisa franca,
Llegó con su camioneta cargada de instrumentos. Caminó la propiedad con pasos seguros, marcando puntos, tomando muestras, tomando notas en una libreta amarilla. Cada noche regresaba con polvo en las botas y entusiasmo en los ojos. «Señora Elena», me dijo finalmente, «esto no es un simple terreno. Aquí hay un tesoro». Me mostró gráficos y cifras que mareaban, pero lo esencial era claro. El valor de la tierra superaba todo lo que Raúl y yo habíamos soñado. «Si vende o licencia bien», añadió, «no solo ganará dinero, tendrá independencia para siempre». Yo asentí, conmovida. No quería riquezas para presumirlas, solo deseaba no volver a sentirme a merced de nadie. Quería comprar mi libertad, esa que Cristina creyó quitarme cuando me echó con una semana de plazo. Mientras tanto, en la ciudad, mi hija brillaba como una estrella fugaz. Me llegaban rumores de sus fiestas, de sus viajes a Cancún y Buenos Aires, de los autos nuevos que exhibía con orgullo. Los vecinos hablaban con esa mezcla de admiración y crítica que despiertan las fortunas repentinas. «Esa muchacha gasta como si el dinero creciera en los árboles», murmuró una señora en el mercado. Yo solo sonreí. Sabía que las raíces de ese dinero estaban secándose desde el mismo día en que lo recibió. A las pocas semanas, el doctor Ramírez me presentó 3 ofertas concretas de compañías mineras. Analicé cada una con cautela, guiándome por la frase de Raúl: «esperar el momento correcto». No quería actuar desde la euforia. Me tomé el tiempo de estudiar, de preguntar, de leer cada cláusula. Finalmente, elegí a una empresa de mediano tamaño, local, con un proyecto respetuoso del medio ambiente y regalías justas. Firmamos un acuerdo que me aseguraba un pago inicial suficiente para recomenzar y porcentajes futuros por cada extracción. Cuando la transferencia se concretó, me senté en la mesa de la cabaña y recé. No por el dinero, sino por la sabiduría de usarlo sin perderme. Mandé instalar electricidad y agua corriente, pero dejé que por fuera la cabaña siguiera igual de humilde. A los ojos del mundo, yo seguía siendo la viuda desplazada. A mis ojos era una mujer renaciendo entre maderas viejas y secretos revelados. Esa misma tarde, mientras me servía un café, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Al otro lado, una voz que conocía demasiado bien fingía cortesía. «Hola, mamá. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos». Sonreí con una calma que nunca había sentido. Cristina había comenzado a sentir el vacío del lujo. Esa llamada marcó el inicio de una nueva etapa. Ella aprendiendo el valor del límite, y yo, el arte silencioso de la paciencia. Porque entendí, por fin, que el poder no siempre se grita. A veces, basta con esperar a que la verdad haga su trabajo. El verano se fue deshaciendo en tardes tibias, y con él también se desmoronaba el mundo de Cristina. Las noticias me llegaban de los mismos que antes le aplaudían. Había vendido uno de los autos, cancelado un viaje a Europa, y sus tarjetas de crédito, según los murmullos del banco, ya no aprobaban compras grandes. No lo celebré. Aprendí que la caída ajena no da placer cuando el amor, por mucho que se haya lastimado, sigue vivo en algún rincón del alma. Yo solo observaba, en silencio, como quien contempla una tormenta desde adentro de su casa, sabiendo que no puede detenerla. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba los vidrios reparados de mi cabaña, el teléfono sonó. Reconocí el número. Tardé en contestar, porque sabía que esa voz iba a remover lo que tanto me había costado ordenar. «Mamá», dijo, y la palabra me atravesó con un eco antiguo. Su tono era frágil, distinto, como si la altivez se hubiera quebrado en 1000 pedazos. «Necesito verte». Acordamos encontrarnos esa misma noche. Llegó con el rostro pálido, los ojos hinchados y un abrigo que no escondía el temblor de su cuerpo. Ya no era la mujer arrogante que me había echado. Era una hija perdida en su propia soberbia. No hizo falta que explicara mucho. Las deudas, los intereses, los préstamos que había firmado sin entender. Hablaba con la voz entrecortada, mezclando vergüenza y desesperación. «Voy a perderlo todo, mamá», murmuró. Yo la escuché sin interrumpirla. Recordé cada palabra cruel que me había dicho meses atrás, cada puerta cerrada,
cada silencio lleno de desprecio. Pero también recordé a la niña que fue, a la adolescente que lloraba cuando temía fracasar, a la mujer que alguna vez me abrazó con ternura. El corazón me dio dos caminos, castigarla o enseñarle. Elegí el segundo, porque entendí que repetir su dureza no me haría libre. Le ofrecí un préstamo para cubrir las deudas, pero con condiciones. Le expliqué que no era un regalo, sino un pacto. Debería trabajar para mí cada sábado, ayudarme con tareas y, sobre todo, tratarme con el respeto que había olvidado. Además, escribiría una carta pidiendo perdón, no para mí, sino para ella misma, para limpiar su espíritu y leerla ante la familia en la próxima Navidad. Cristina aceptó en silencio. Sus ojos mostraban una mezcla de humillación y alivio. Cuando se fue, me quedé mirando el vapor que salía de mi taza de té. No sentí triunfo. Sentí una calma nueva, una especie de justicia interior. No la justicia del castigo, sino la del equilibrio. A la mañana siguiente, transferí el dinero y anoté en un cuaderno: no ayudo por debilidad, sino por elección. Quien perdona con conciencia, gobierna su vida. El primer sábado llegó puntual, vestida con jeans y una camiseta sencilla. Tenía las manos suaves de quien nunca había fregado un piso. Aún así, no se quejó. Lavó, barrió, y cada gesto suyo fue un acto de redención. En el silencio compartido, percibía algo más profundo que el arrepentimiento. Era aprendizaje. De vez en cuando me miraba, buscando en mis ojos una señal de aceptación que aún no podía darle. Mientras trabajábamos, el sol entraba por la ventana y pintaba su rostro con un resplandor humilde. Pensé que quizás ese era el verdadero legado de Raúl. No el oro bajo la tierra, sino la posibilidad de que la vida nos puliera hasta hacernos verdaderas. Esa noche, sola otra vez, miré la llave que aún guardaba en la repisa. Había abierto un cofre y revelado una fortuna, sí, pero también había abierto mi capacidad de soltar el resentimiento. Comprendí que el perdón no es olvido, es recordar sin que duela. Cristina seguiría viniendo, sábado tras sábado, y yo seguiría observándola. No para juzgarla, sino para confirmar que la humildad también florece entre las ruinas. Y mientras el viento movía las cortinas, entendí algo que Raúl ya sabía. Los mayores tesoros no se encuentran bajo el suelo, sino dentro del corazón que aprende a perdonar sin perder su dignidad. Los sábados se convirtieron en una costumbre, casi en un rito de transformación. Cristina llegaba temprano, con la cabeza gacha y las manos nerviosas, como quien entra en terreno sagrado. Al principio, el silencio entre nosotras era espeso, lleno de palabras no dichas y recuerdos que todavía dolían. Yo no la presionaba. Aprendí que el arrepentimiento necesita espacio para respirar. Así que le enseñé tareas sencillas: limpiar el granero, ordenar cajas, barrer la galería. Sus manos, suaves al principio, comenzaron a endurecerse. La piel se le llenó de pequeñas heridas, pero su orgullo, ese que la había cegado tanto tiempo, empezaba a agrietarse también. Con cada sábado que pasaba, Cristina hablaba un poco más. Me contaba cómo los amigos se habían ido alejando cuando el dinero se acabó, cómo las deudas la persiguieron como sombras, y cómo por primera vez había sentido miedo real del vacío. Yo la escuchaba sin interrupciones, solo asentía. No hacía falta decir mucho. A veces, las lágrimas aparecían sin aviso y se deslizaban por su rostro mientras seguía limpiando. Y yo me limitaba a ponerle una taza de té frente a ella, sin juzgar. El perdón no se pronuncia, se construye con gestos. El día que me trajo la carta que había prometido escribir, la dejó sobre la mesa con manos temblorosas. «La leeré en Navidad, mamá», dijo. No la abrí ni la leí. Quise que su arrepentimiento tuviera voz propia frente a quienes habían creído sus mentiras. Llegó diciembre, y con él, la reunión familiar. Era la primera vez en más de un año que volvía a ver a todos. Algunos me miraban con curiosidad, otros con vergüenza. Cristina pidió la palabra y leyó su carta. Su voz se quebraba, pero no se detenía. Admitió su egoísmo, sus mentiras, su ceguera. Dijo que había confundido amor con poder y orgullo con fortaleza,
Cuando terminó, el silencio fue total. No hubo aplausos, pero hubo algo más grande: respeto. Mi hermana se acercó después y me abrazó sin decir nada. A veces el amor regresa en forma de silencio también. Esa noche dormí en paz, como si finalmente el ciclo de la herida se hubiera cerrado. Meses después, con la llegada de la primavera, decidí dar el siguiente paso. La cabaña ya no me representaba el dolor, era símbolo de mi renacimiento, pero sentí que era hora de dejarla atrás. Con parte de las regalías que seguían llegando, compré una casa modesta pero luminosa en las colinas, con vista al valle. No era ostentosa, pero tenía algo que la otra nunca tuvo: paz. Dejé la cabaña casi igual que cuando llegué, salvo por los arreglos invisibles que le devolvieron dignidad. Escribí una nota y la pegué en la puerta, para quien entienda que lo perdido puede ser el inicio de algo mejor. Luego cerré la llave principal y partí sin mirar atrás. Cristina llegó un sábado, como siempre, y al encontrar la nota, siguió la dirección que le había dejado. Cuando me vio abrir la puerta de mi nuevo hogar, se quedó inmóvil. «Mamá, ¿cómo lograste esto?», le preguntó. Sonreí. «Con paciencia, hija, y con la verdad». La invité a pasar. Mientras servía el té, le conté todo: los documentos, las regalías, la carta de su padre. Le expliqué que él había planeado cada detalle, no para castigarla, sino para enseñarnos a ambas lo que realmente importa. Cristina lloró, no de vergüenza, sino de comprensión. «Papá sabía lo que hacía», murmuró. Asentí, y sabía que llegaríamos hasta aquí, solo después de perderlo todo. Desde entonces, los sábados cambiaron de propósito. Ya no venía a trabajar, venía a compartir. Plantamos flores, pintamos macetas, cocinamos juntas, reíamos. Las heridas, como las semillas, se curan con tiempo y luz. Y una tarde, mientras el sol caía sobre el valle, Cristina me tomó de la mano y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Yo la miré con ternura y respondí: «Gracias por volver siendo tú». A veces me siento en la terraza de mi nueva casa y miro el valle al atardecer. Las montañas se tiñen de cobre y el aire huele a tierra mojada. En esos momentos, pienso en todo lo que tuve que perder para llegar hasta aquí. La casa que compartí con Raúl, las certezas, las costumbres, incluso la confianza ciega en mi hija. Pero también pienso en lo que gané: libertad, serenidad, la capacidad de sostenerme con mis propias manos. No fue una fortuna heredada, sino una reconstrucción lenta, una herencia de coraje. El dinero que vino después de los contratos mineros nunca me cambió. Sigo tomando el mismo café de siempre, sigo caminando descalza por el jardín cuando amanece. Pero algo dentro de mí ya no es el mismo. Aprendí que la riqueza real está en poder decidir sin miedo. Por eso, cuando recibí el primer gran pago de regalías, no corrí al banco ni compré nada. Fui a la iglesia del pueblo, encendí una vela y agradecí. Agradecí por el tiempo, por la fuerza y hasta por las lágrimas que me habían purificado. Cristina siguió cumpliendo con su promesa. Trabajó, pagó el préstamo antes de lo acordado y, con el tiempo, volvió a ejercer su profesión, esta vez con otro propósito. Se especializó en asesorar familias endeudadas, ayudando a quienes pasaban por lo mismo que ella. Me dijo un día que era su forma de devolver lo que la vida le había enseñado. Y entendí que, de algún modo, Raúl también había estado guiándola. Una tarde, mientras plantábamos jazmines al costado del sendero, me preguntó: «Mamá, ¿alguna vez te preguntaste qué habría pasado si papá hubiera dividido todo por igual desde el principio?». Me quedé en silencio. Observé cómo el viento movía las flores recién abiertas. «Creo que él nos conocía mejor de lo que creíamos», respondí. «Sabía que yo necesitaba aprender que podía sobrevivir sola, y que tú necesitabas entender que el dinero sin sabiduría se evapora como la niebla». Ella sonrió con tristeza y asintió. «¿Y crees que lo aprendimos?». «Sí», dije con una convicción tranquila. «Lo aprendimos las dos y a tiempo». Esa noche, mientras la luz dorada del atardecer se deslizaba por las colinas, recordé la primera noche en la cabaña, el techo con agujeros, el frío que calaba los huesos, la soledad.
y me di cuenta de que, sin ese despojo, nunca habría descubierto lo que verdaderamente podía ser. Raúl había tenido razón. No era una mujer débil. Solo había olvidado mi fuerza durante demasiado tiempo. Meses después, decidí vender la cabaña. No por rencor, sino porque sabía que ya había cumplido su propósito. Antes de entregarla, caminé una última vez por sus habitaciones. Toqué las paredes, las tablas, las marcas que el tiempo había dejado. Sobre la mesa donde abrí el sobre aquel día, dejé una nota. Gracias por ser mi principio cuando todo parecía un final. Cerré la puerta sin tristeza. Hoy, mi vida tiene otro ritmo. Despierto temprano, preparo café, miro las montañas y agradezco. A veces Cristina pasa con su hija, mi nieta, y llenan la casa de risas. Otras veces me quedo sola, escribiendo cartas a Raúl, contándole que su plan funcionó, que su fe en mí no fue en vano. Si algo aprendí de esta historia es que la justicia de la vida no siempre llega envuelta en dulzura. A veces se disfraza de pérdida, de traición o de soledad. Pero si se tiene paciencia y fe, cada herida termina revelando su propósito. Perdí una casa, sí, pero gané un hogar. Perdí una hija por un tiempo, pero encontré una mujer noble en su lugar. Y cuando el viento de la tarde roza mi cara, sé que Raúl está ahí, en cada brisa que me recuerda que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma para empujarnos a ser lo que siempre debimos ser. Porque al final, lo que realmente heredé no fueron minerales ni tierras, sino la certeza de que la fuerza más grande está en levantarse cuando todos creen que no podrás hacerlo.